Fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, patrona de Europa. Su nombre del mundo fue Edith Stein. Edith Stein nació en la ciudad alemana de Breslavia, Polonia, en el seno de una familia judía, en el año de 1891. Era la última de un total de 11 hijos. Su progenitor era mayorista en la venta de maderas, negocio del que a su muerte se ocuparía su viuda. En 1916 ingresa en la Universidad de Göttingen, donde estudió germanística e historia. Atraída por la fenomenología, se convirtió en discípula del célebre filósofo Edmund Husserl. En Friburgo, en 1917, aprueba summa cum laude su tesis doctoral sobre el problema de la empatía, tema que le sugirió Max Scheler. Dentro de esta primera etapa en su pensamiento filosófico, vale también la pena resaltar su obra Introducción a la filosofía. En Göttingen se acerca por primera vez al catolicismo, y al estallar la primera por los desastres de la guerra, Edith siguió un curso de auxiliar de enfermería y trabajó en un hospital austriaco. El hospital donde servía fue cerrado en 1916 y Edith reanudó sus estudios filosóficos con Husserl y obtiene el doctorado en la Universidad de Friburgo en Alemania. Varios de los filósofos discípulos de Husserl se convierten al catolicismo. En 1921, Edith visita la biblioteca y lee la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Según la propia Edith, que lo confesaría después, esta obra fue determinante para su conversión definitiva al catolicismo. En enero de 1922, Edith fue bautizada y el 2 de febrero del mismo año recibió la confirmación. A partir de su conversión al catolicismo, inicia una nueva etapa en su pensamiento filosófico. Se dedicará al intenso estudio de las obras de Santo Tomás de Aquino y del beato Duns Scoto. Sin negar su primera etapa filosófica, escribirá Potest and Acts, una primera obra de metafísica y ontología en la que dialogará con el pensamiento de Heinrich Conrad Martius. Posteriormente escribirá Ser finito y ser eterno, su obra magna, en la que desarrollará toda una metafísica inspirada en la filosofía de Santo Tomás y la fenomenología de Husserl, resultando así una de las últimas y de las más originales tomistas de la historia de la filosofía. En 1933, después de dar cursos y conferencias sobre el tema de la mujer y la pedagogía, ingresa al convento de las Carmelitas Descalzas de Colonia, donde toma el hábito de dicha orden, con el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. El 12 de abril de 1933, Edith Stein escribe una carta al Papa Pío XI, en la que señala los peligros que se ciernen con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Alemán de los trabajadores de Adolfo Hitler en marzo de ese mismo año. Además señala con claridad su convicción de que el silencio no logrará comprar la paz
con el actual gobierno alemán, es decir, con el régimen nazi. El 31 de diciembre de 1938 es enviada al Carmelo de Geest, Holanda. Las carmelitas de Colonia piensan que, siendo Holanda neutral y país de refugiados políticos, Edith podría vivir allí segura. Pero el 9 de junio de 1939, Edith escribe su testamento, lo que podría interpretarse como un presentimiento de su muerte. El 1 de julio de ese año, su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, llega al mismo Carmelo de Geest y profesa como terciaria carmelita. El 10 de mayo de 1940, las tropas de Hitler inician la ocupación del País Bajo, cuyo gobierno capitula el 14 del mismo mes. Es entonces cuando se estudia la posibilidad de trasladar a Edith Stein y su hermana Rosa a otro Carmelo, el de Paquiar, en Suiza, pero Edith escribe: una ciencia de la cruz solo se puede adquirir si se llega a experimentar a fondo la cruz. El 13 de enero de 1941, los obispos holandeses publican una carta pastoral en la que se muestran contrarios a que los católicos pertenezcan al partido nazi. El 1 de septiembre sale una orden del nacionalsocialismo por la que todos los judíos en territorio alemán o bajo su dominio deben llevar una estrella amarilla. Edith se aboca a escribir y en el mes de noviembre redacta una de sus obras más famosas, Ciencia de la Cruz. Bien está el venerar al crucificado en imágenes y fabricar crucifijos, pero mejor que las imágenes de madera y piedra se conviertan en imágenes vivas. En abril de 1942, Edith Stein y Rosa son fichadas por la Gestapo como represalia de los nazis debido a la misión pastoral de los obispos holandeses que luchan en contra de la deportación de judíos. Edith Stein es arrestado el 2 de agosto de 1942 por la Gestapo junto a su hermana Rosa y llevada con otros religiosos y religiosas al campo de concentración de Amersfoort y 2 días más tarde al de Waterbork, Holanda. Posteriormente es enviada al campo de exterminio nazi de Auschwitz. La llevaron al barracón 36, siendo marcada con el número 44.074 de deportación. Murió como judía y mártir de la fe católica a los 51 años de edad. Su cuerpo sin vida fue calcinado con leña en agosto de 1942. Las cenizas y huesos de la hermana Edith se arrojaron en el campo adyacente. Mujer de singular inteligencia y cultura, ha dejado numerosos escritos de elevada doctrina y de honda espiritualidad. En 1962 se inició su proceso de beatificación. Teresa Benedicta de la Cruz, considerada por el catolicismo mujer hija de Israel, mártir por la fe en Cristo y víctima del exterminio judío, fue beatificada por Juan Pablo II en Colonia, el 1 de mayo de 1987. Su fiesta se celebra en el Carmelo Teresiano y en la Iglesia Católica el 9 de agosto. El mismo Papa, el Papa Juan Pablo II, canonizó a la judía, filósofa, monja, mártir y beata Teresa Benedicta de la Cruz de la Orden del Carmelo Descalzo el 11 de octubre de 1998
en la Basílica de San Pedro en Roma. El mismo Papa la declaró copatrona de Europa el 1 de octubre de 1999, con una carta apostólica en forma de motu proprio, en el marco de la apertura del Sínodo de los Obispos denominado Segunda Asamblea Especial para Europa, del 1 al 23 de octubre de 1999. Su espiritualidad. Además de que en su vida siempre auténtica y generosa, tanto cuanto era creyente como cuando lo era practicante judía, como cuando se alejó de la fe, y sobre todo cuando se convirtió después y abrazó la vida del Carmelo, su espiritual se manifiesta sobre todo en sus maravillosos y profundos escritos. Estos son los principales, resumiendo: Ser infinito y eterno, La ciencia de la cruz, Caminos para el conocimiento de Dios, Teresa de Jesús, El misterio de Navidad, Las bodas del Cordero, La oración de la Iglesia, Ave Crux, etc. Todas ellas arrancan del primer encuentro que tuvo con Cristo. Amó muchísimo al Carmelo y a la Madre del Carmelo. Escribió sobre su vocación cosas realmente preciosas. Alguien ha escrito de Edith Stein: su figura, su oración y su trabajo, su silencio y pasión, su postrera marcha hacia el oriente, no desaparecerán fácilmente de la memoria de las generaciones venideras, irradiando siempre espíritu de fortaleza y despertando anhelos por ahondar en la fe, en la esperanza y en el amor. Su mensaje podemos resumirlo en 4 cosas. Primero, que procuremos vivir con intensidad la sinceridad y honradez. Que estemos dispuestos a oír la voz del Señor aunque haga cambiar nuestra vida. Que nos enamoremos de la cruz como medio de salvación y que seamos fieles hasta el final, aunque sea con el martirio.